Hola a todos, nosotras somos Miriam Herrero y Carlota Medio, conformamos el grupo 6 y os vamos a presentar una guía para maestros sobre la obesidad infantil. ¿En qué consiste la obesidad infantil? Bueno, pues nosotras hemos seleccionado varias definiciones y hemos sacado en conclusión de estas que es una excesiva acumulación de grasa en relación con la talla, la edad y el sexo durante un tiempo prolongado. ¿Cómo podemos detectar la obesidad en el aula? Bueno, pues las manifestaciones más comunes en los niños con obesidad son un mayor peso y altura en comparación con el resto de compañeros, el abdomen suele tener estrías alrededor de color blancas o púrpuras, se fatiga durante la realización del ejercicio, duerme mucho y ronca al hacerlo y el cuello puede presentar una coloración oscura. Para evaluar el estado nutricional del niño y, por tanto, detectar si tiene obesidad o no, debemos realizar una anamnesis nutricional, en la que recogeremos algunos datos como la talla y el peso al nacimiento, la duración de la lactancia, enfermedades que padece y medicamentos administrados, el tiempo que emplea en actividades sedentarias y el que emplea en actividades que generen un gasto energético, el número de comidas que hace durante el día, la cantidad y el tipo de alimentos que consume, si tiene antecedentes de familiares obesos, etc. ¿Quién suele presentar obesidad infantil? Bueno, pues los rasgos comunes de estas personas son los siguientes: un nivel socioeconómico alto en un país en vías de desarrollo o un nivel socioeconómico bajo en un país desarrollado. En la estructura familiar puede ser un hijo único, el último hijo de una gran familia, que sus padres estén separados, que sea una familia monoparental o que sea una familia numerosa. También que sus padres sean obesos o lo hayan sido en su infancia, que tengan los propios niños un nivel de actividad física bajo y además que tengan un fácil acceso a la comida. En la obesidad están implicados un gran número de factores, tanto los predisponentes como los precipitantes. Entre los factores predisponentes nos encontramos por un lado los factores genéticos, que son muy importantes, ya que tener padres con obesidad hace que el riesgo se multiplique por 10 y que los niños sufran obesidad debido a la ingesta por algunos tipos de comidas, a la distribución de la grasa, al gasto calórico o al patrón de crecimiento. Y por otra parte están los factores neuroendocrinos, que también juegan un papel muy importante en si el niño vaya a tener obesidad o no. Y en los factores precipitantes nos encontramos los factores relacionados con el gasto energético, ya que una ingesta de comida superior al gasto calórico que nosotros hagamos va a producir que se acumule grasa en nuestro organismo y que, aunque no sea mucho mayor la ingesta que el ejercicio físico que se realice, a largo plazo va a acabar produciendo obesidad. Pese a esto, no se sabe si esta enfermedad se debe a un bajo gasto calórico o a una excesiva ingesta de alimentos. Y entre los factores precipitantes también nos encontramos los factores ambientales, que sin duda el factor ambiental que más impacto ha tenido en nuestra sociedad es la televisión, que es el principal culpable de la obesidad entre los jóvenes, ya que en la televisión no paran de anunciar malos hábitos alimentarios y además mientras estamos viendo la televisión no realizamos ningún ejercicio físico y se suelen consumir aperitivos poco saludables. La obesidad infantil puede influir en el funcionamiento diario de un niño, ya que hay una morbilidad psicológica, porque las personas obesas no son vistas con buenos ojos, siempre se les suele representar como personajes graciosos y torpes. Esto hace que el resto de niños desprecie a los que tengan obesidad, marginándolos de actividades que supongan un ejercicio físico, y los propios niños con obesidad reconocen que se suelen sentir desplazados e inferiores al resto por su aspecto físico, lo que afecta a su competencia para socializar y puede generar depresión o ansiedad. Entre los aspectos psicoterapéuticos, pues algunas de las consecuencias que tiene la obesidad son para los niños o adolescentes problemas psicológicos, enfermedades cardiovasculares, asma y diabetes de tipo 1 y 2, y para los adultos que fueron obesos en su niñez o adolescencia, pues una mortalidad prematura, cáncer, artritis y también diabetes de tipo 1 y 2 y enfermedades cardiovasculares, además de la depresión. ¿Y a qué puede deberse la obesidad infantil entonces? Bueno, pues tanto al consumo de alimentos con gran nivel de calorías como a la falta de actividad física, a los genes, a factores como la urbanización y la globalización de los mercados alimentarios, a una creciente demanda por los productos que generan un nivel de vida sedentario como la televisión o los ordenadores o las consolas y el decremento de las actividades físicas cotidianas.
Respecto a las teorías explicativas, encontramos 3 teorías que explican la obesidad infantil. 1. Teorías explicativas biológicas. Se deben a alteraciones en el interior de nuestro organismo y son provocadas por una mala alimentación acompañada de poca actividad física. La información es procesada en el sistema nervioso central, por el cerebro, principalmente en el hipotálamo, y en este proceso hay una gran influencia de la hormona leptina, que se encarga de regular el peso corporal. Por otra parte, la genética también influye en la obesidad y puede presentarse de 3 formas, como obesidad monogenética, cuando se deriva de cambios en un solo gen, obesidad sindromática, cuando se debe a alteraciones y anormalidades en los cromosomas, o obesidad genética común, cuando hay un mayor consumo de alimentos calóricos y a su vez la población ha disminuido las actividades deportivas. 2. Teorías explicativas comportamentales. Se centran en explicar los aspectos psicológicos que incitan al individuo a tomar actitudes relacionadas con ingerir alimentos en exceso o llevar una vida sedentaria. Las presiones en las relaciones sociales pueden desencadenar un desorden nutricional, que puede deberse a un déficit en la alimentación, por ejemplo, la anorexia, o por el contrario, este desorden puede ser por comer en exceso. En este caso, comer sería un recurso para aliviar la ansiedad. 3. Teorías explicativas multicausales. Incluye tanto los aspectos biológicos como los psicológicos. Surgió para ofrecer un punto de vista más amplio sobre la obesidad, y de él se derivaron diferentes modelos que comprenden al individuo y a su vez al grupo o contexto al que pertenece. Para identificarlos podemos seguir el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que distingue 4 ambientes que rodean la vida del niño. Encontramos 3 tipos de tratamientos para la obesidad infantil. 1. Intervenciones en el estilo de vida. En este caso serían, por ejemplo, dieta, como la dieta del semáforo, que consiste en clasificar los alimentos por colores, y estos indicarán el número de veces que debería comerse durante un día o una semana ese tipo de alimentos. También entrarían en este tipo de intervenciones la actividad física para reducir el sedentarismo y el tratamiento psicológico. Además, también se pueden realizar intervenciones combinadas, que combinan todos los aspectos anteriores, es decir, dieta con actividad física y tratamiento psicológico. 2. Tratamiento farmacológico. Estos no son frecuentes en niños. Solo contamos con 2 fármacos que podrían utilizarse para la obesidad infantil y serían para niños de edades más grandes que las que se tienen en la educación infantil. 3. Tratamientos quirúrgicos. Estos solo se utilizan en casos de obesidad mórbida, pero no con niños, sino para adolescentes. Además, son motivo de debate por ser un tratamiento muy reciente. Los maestros desde el aula deben transmitir conocimientos relacionados con hábitos saludables. Algunos ejemplos para llevar a cabo en el aula son talleres de cocina saludable para que los niños y niñas aprendan lo que deben de comer y lo que no, canciones, películas, cuentos, etcétera, que hablen sobre temas como pueden ser los grupos de alimentos, el número de comidas al día, la importancia de un desayuno equilibrado, y también realizar actividades deportivas. Así combatiremos el sedentarismo. Además, es muy importante realizar talleres y charlas con las familias para promocionar estilos de vida saludables y que en los comedores escolares se ofrezcan menús saludables y equilibrados para los niños y niñas. También podemos establecer una serie de recomendaciones para las familias, como son realizar las comidas principales en familia y que todos coman los mismos alimentos, establecer un desayuno equilibrado y variado, no castigar ni premiar con alimentos ya que estos son una necesidad, no ver la televisión mientras comen. También podemos realizar actividades deportivas o juegos en familia y debemos reducir el tiempo de actividades sedentarias como ver la televisión. Y también debemos evitar que los niños dispongan de estos dispositivos en su habitación para equilibrar los horarios de sueño. También son importantes las modificaciones contextuales y ambientales como tener un buen acceso al agua, a aperitivos saludables y que en el comedor escolar se ofrezcan alimentos apetecibles y sanos para los pequeños. Respecto a la actividad física, es importante reorganizar el espacio de la clase para crear lugares dentro del aula en los que puedan realizarse acciones que conlleven movimiento físico. Respecto a las modificaciones contextuales, podemos realizar cambios en la conducta de los alumnos. Para ello debemos conseguir que toda la clase participe en actividades físicas. Por ejemplo, podemos interrumpir la acción de estar sentados en el aula diciéndoles que se levanten cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, cada 30 minutos. Para incluir a un niño con obesidad infantil en el aula, hemos pensado en proyectarles una adaptación digital del cuento titulado Soy gordito, en el que se narra la historia de un niño que tiene obesidad pese a que lleva una dieta sana y saludable y hace un montón de ejercicio.
Tras esto, iremos al gimnasio y tendrán que realizar un circuito en el que se alternan diversas actividades como correr, saltar o reptar, y finalmente iremos al aula y se pedirá a cada niño de la clase que escoja un compañero para dibujarlo en un papel y por la parte de atrás poner una de las características que más les guste de su compañero. Con estas 3 actividades pretendemos dar a entender a los niños que todos somos iguales independientemente de nuestro físico y de las capacidades físicas que tengamos cada uno. También hemos diseñado una actividad para trabajar la problemática de la obesidad en el aula. Se dividirá en 4 partes. En primer lugar, haremos una pequeña introducción del tema para motivar a los alumnos y les haremos preguntas sobre la alimentación. Después les vamos a leer el cuento del viaje de brócoli y también les haremos preguntas relacionadas con sus propias experiencias con las verduras. El tercer paso será hablarles sobre las consecuencias que traen los alimentos que son insanos, como que después les dolerá la barriga o que no estaremos sanos y fuertes. Y por último, la actividad finalizará con una canción, que se llama El baile de la ensalada. Con ella se fomentará la actividad física y para ello dejaremos que los alumnos y alumnas se levanten, se muevan y bailen libremente por toda la clase. Para finalizar, mencionamos una serie de cuentos y cortometrajes que consideramos adecuados, aparte de los que ya hemos utilizado en las actividades. Un cuento recomendado sería el del canguro Arturo, que habla sobre las consecuencias que trae comer demasiadas chucherías. Como cortometraje mencionamos Canaleón Obesidad de Canal 44, que inculca a los niños una serie de hábitos saludables. Y para las familias consideramos adecuado el cortometraje La obesidad infantil, de Canal Andalucía, que conciencia a las familias sobre la importancia que tiene la prevención de la obesidad desde edades muy tempranas. Y esto es todo. Muchas gracias a todos por la atención y si tenéis alguna pregunta,